Todos aquellos que fueron indiferentes a las revoluciones que surgieron en el extraño sistema de vida del oro, no entrarán al reino de los cielos. Todo esfuerzo mental, por microscópico que sea, es infinitamente premiado por el Padre. Y mayormente premiado es uno que participó en una revolución que surgió en un sistema de vida injusto. Y 1000 veces es premiado un revolucionario que tuvo que luchar con un sistema de vida que le fue impuesto por la fuerza. El extraño capitalismo no está escrito en el reino de los cielos, y por la fuerza fue impuesto en este mundo. Nada que sea por la fuerza está escrito en el reino de los cielos. Alfa y Omega. Así es, hermanos, hay que atreverse. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente al programa Armagedón, gente que se arma con ideas aquí en Radio Cielo 1010 AM, 101.7 de la FM. Las gracias infinitas al creador del universo, a todo el equipo de la radio, a Cielo Radio, por supuesto, por la oportunidad, y a ustedes por acompañarnos diariamente en este horario de 8 a 10 de la noche. Está con nosotros Julio Tapia, nuestro querido hermano, con quien desarrollaremos el programa del día de hoy. Julio, buenas noches, hermano, bienvenido. Muy buenas noches, hermano, y buenas noches también a todos los hermanos que nos escuchan. Agradeciendo al Padre Eterno por estar aquí compartiendo con ustedes este nuevo programa, Armagedón, un espacio alternativo de prensa popular para poder compartir con ustedes pues las informaciones más importantes, ¿no? Sí, son las 8:08. Empezamos, hermanos, terremoto en Venezuela. 6.7, 6.2, 7.2, dicen algunos. He ingresado a una página oficial y sí, de verdad que el terremoto se ha hecho sentir en Venezuela, Trinidad y Tobago y Colombia. Sí, parte del Caribe. Tenemos por ahí un reporte, a ver si ingresan al Facebook para escuchar lo que ha dicho el representante del gobierno venezolano. Sismo de magnitud 6,3, dice, a 19 kilómetros al sureste de Yaguaraparo, sí, estado de Sucre. Este sismo, hermanos, ha sacudido, como lo decíamos, también parte de Trinidad y Tobago y le ha dado duro, y también a Venezuela, ¿no? Según las imágenes que hemos podido ver y que estamos viendo en estos momentos, a ver si nos enlazamos con Radio Nacional de Venezuela, si es que hay algunos reportes para poder pasar en vivo. Si no, estaremos buscando en el desarrollo del programa algunas novedades. Este terremoto viene, terremoto, pues más de 6 grados, 6.3, si ha sacudido a Venezuela, a Trinidad y Tobago y a Colombia, porque claro, ha tenido una magnitud fuerte, ¿no? Y bueno, todo esto se da, hermanos, ya se empezó a hablar del HARS y se empiezan a hablar de muchas cosas. Lo cierto es que el tema principal para los venezolanos, aparte de que el terremoto los habrá sacudido, por supuesto, hermanos, es el tema económico y las medidas que se están tomando en Venezuela. Y de verdad yo he estado investigando, hermanos, y hay dos posturas, como siempre, unas a favor, otras en contra, unas con críticas de parte de un sector antimadurista del chavismo y otros hablando de que, bueno, se está logrando algunas cosas importantes. Lo cierto es, hermanos, que honestamente le podemos decir, hermanos, la situación es bastante difícil en Venezuela. La credibilidad a las medidas que toma Maduro en un sector importante del pueblo venezolano tiene que recuperarse, ¿no? Justamente con medidas serias. Y en este caso, las medidas que se han tomado están siendo sustentadas seriamente por algunos hermanos especialistas respecto a, desde el punto de vista económico. Hay, como les decíamos, algunos argumentos bastante interesantes. Hoy tuve yo la oportunidad de conversar con un amigo que estuvo en Venezuela. Él es economista, lo conocí en Argentina y hoy radica en Bogotá, después de muchos años estar en Venezuela y haber apoyado al gobierno en ese tiempo de Hugo Chávez y creo que en los primeros meses del gobierno de Maduro. Él, como les decía, es economista
tuvo problemas en Argentina porque lo presentaron como economista de la FARC y tuvo que esclarecer algunas cosas, pero él nos decía respecto a esto, tiene algunas observaciones, pero por otro lado él nos dice que algunas de las medidas que se han tomado, él las había recomendado hace un buen tiempo ya en Venezuela, ¿no? Y que lo que se ha hecho, si bien es cierto, es comprensible, en algunos aspectos va a ser favorable, pero falta todavía pulirse algunas cosas, lo que me decía, ¿no? Inclusive él me dice, hola Carlos, lo de permitir que los precios de los productos floten para igualarse al precio internacional y dar el subsidio a las personas que verdaderamente lo necesitaban y no a los productos, lo propuse yo hace 4 años, sin que me prestaran atención, ¿no? Entonces, un artículo mío sobre el tema fue publicado en Aporrea y me da los datos, todo, en sus propuestas. Él se llama Rafael Enciso, queridos hermanos, y pueden encontrar sus artículos con ese nombre en Aporrea. Y me dice, creo que el título es Propuestas para combatir el contrabando de extracción y la especulación cambiaria. Y parte de lo que ha ejecutado Maduro, recién día 20, lunes, hermano, era la receta que nuestro amigo Rafael Enciso, hermano colombiano, venía proponiendo hace 4 años. Hace 4 años. Bueno, no le hicieron caso en el momento, pero parece que ahora sí le han tomado medidas. Pero él tiene algunas observaciones. Puedo buscarlo por mi nombre, lo del petro me parece bien, pero la nueva moneda podrá funcionar si es que hay confianza y credibilidad en el gobierno. Y esa es una prueba para Maduro. Yo tampoco creo que bueno, él me dice que tiene que ver justamente también mucho en la recuperación no solamente de la credibilidad de Maduro en un sector de la población, y me envía un artículo de un personaje importante, y como también me recuerda lo que significa también la opinión que dio Luis Brito aquí en Armagedón, ¿no? En la entrevista que le hicimos hace algunos meses cuando vino de visita por el tema de la Cumbre de las Américas. Él dice, Luis Brito escribió hace poco que al derogar la ley de ilícitos cambiarios sin establecer penalidades en aspectos esenciales se permite la impunidad total en desmedro de la soberanía nacional. Esto sería parte de la debilidad que le ve Rafael al tema de las medidas que se han tomado. La necesidad, dice, ¿no?, de establecer penalidades en aspectos esenciales, ¿no?, donde hay cierta impunidad. Y para redondear, bueno, nos envía un artículo interesante de Víctor Teoctisto, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y experto en criptoeconomía, elaborado recientemente. Criptoeconomía, queridos hermanos, la criptomoneda, para que más o menos pasarlo en unos minutos, para que nuestros hermanos más o menos entiendan qué es una criptomoneda, porque hasta nosotros tenemos que actualizarnos en ese aspecto. Víctor Teoctisto, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y experto en criptoeconomía, vislumbra que las medidas que se han tomado será el fin de una era y la conclusión de una época devaluativa de 35 años del Bolívar con respecto al dólar, fenómeno que comenzó en febrero del año 1983 cuando se adoptó la divisa estadounidense como anclaje del Bolívar venezolano, señaló el profesor, que con este nuevo programa económico que pone en práctica el presidente Maduro, el día lunes, de un día para otro, amaneceremos con reservas internacionales aumentadas 200 veces, es decir, de 10.000 millones de dólares. Pasaremos a tener un 2 con 12 ceros a la derecha. El experto se pregunta qué irán a decir las casas calificadoras de riesgo ante semejante fortaleza. El profesor estuvo junto a Emilio Hernández, también profesor de la UCB y experto en criptoeconomía, y el ingeniero Rafik Harmik en el auditorio del Metro, en Loyada, aclararon el panorama del complejo programa económico que arranca este lunes, ante el cual hay un pueblo y un país expectante. El encuentro fue organizado por el PPT, organización política que viene haciendo una serie de planteamientos relativos al programa económico, sumando aportes para el debate de las ideas y las posibles soluciones en una estrategia de ganar, según expuso
Ilenia Medina, secretaria de organización de una fuerza política, miembro del Polo Patriótico. Trotskisto expuso, no es trotskista por si acaso, expuso que con el programa económico se trataba este proceso de 6 años de devaluación permanente de la moneda, pero que en realidad se trata de un lapso de 35 años. Claro. Desde el año 83, cuando comenzó todo con el llamado Viernes Negro y se ancló el Bolívar al dólar. O sea que esta es una herencia de la Cuarta República, o sea, antes que ingrese inclusive Hugo Chávez. Y propiamente hablando, no es un anclaje, es una fluctuación. Estábamos flotando el Bolívar contra el dólar, que siempre flotaba hacia abajo, nunca hacia arriba. El dólar no es nuestro producto, no lo fabricamos en nuestro país. Nosotros ahora lo que estamos haciendo con el petro es creando nuestra propia divisa internacional, una divisa para el comercio exterior, importaciones y exportaciones. Vamos a hacer un ciclo virtuoso de importaciones, afirmó. Explicó que creamos nuestra propia divisa para el comercio internacional respaldada por las reservas petroleras del bloque 1 Ayacucho con 5.000 millones de barriles de petróleo, que representan unos 350.000 millones de dólares. La otra medida aprobada por el presidente Maduro le otorga como reserva en el Banco Central el campo 2 Ayacucho, 6 veces más grande que el campo 1 con casi 30.000 millones de barriles. Es decir, el BCB tiene abajo en sus bóvedas reservas de oro. Ahora lo que tiene es una bóveda de petróleo, las cantidades son enormes. Acabamos de convertir la reserva de dólares del BCB, 10.000 millones de dólares, y lo estamos multiplicando por 200. Es muy importante para que las calificadoras de riesgo vean los balances del BCE, del Banco Central de Venezuela. Ha puesto entre sus activos la reserva del campo petrolero y que entienden ya que Venezuela no es un país con problemas de activos. El lunes Venezuela va a tener 200 veces las reservas internacionales que tenía el día anterior. Eso echa a perder todos los algoritmos de las calificadoras de riesgo, que ciertamente nos califican mal porque consideran que nuestra relación circulante entre reservas internacionales es muy baja. Ahora es muy alta. Vamos a estar por encima del 98% de los países. En esa calificación no es que nos califiquen mal, pero ya sabemos que entonces será un acto político y no un acto justificado por un acontecimiento económico, explicó. ¿Qué se hace con estas medidas, según lo que dice este hermano experto de economía? Golpe a la hiperinflación, y con la propia, comparte eso con varios economistas, que el anclaje del bolívar soberano al petro tendrá como consecuencia la estabilización monetaria del bolívar y por lo tanto la estabilización de los salarios y de los precios de los productos. Las consecuencias inmediatas de este anclaje serán que tendrá que haber una reducción de la hiperinflación y de la inflación, y que progresivamente tendrá otros efectos, como incluso si el anclaje es revaluativo, la reducción de precios eventualmente combinado con aumentos salariales en el escenario de la estabilización del tipo de cambio, serán incrementos salariales que no se los comerá la inflación, indicó Emilio Hernández. Sobre la reconversión, afirmó que tiene como objetivo facilitar las transacciones en efectivo para que uno no tenga que estar llevando demasiado billetes, sino que estos van a tener un mayor valor, pero no va a ser el elemento que va a controlar la inflación. El elemento que va a controlar la inflación es el anclaje del bolívar al petróleo. A través del anclaje del bolívar al petro, a su vez anclado al petróleo, el bolívar soberano indirectamente va a valer una cierta cantidad de petróleo. La paridad entre el bolívar soberano y el petro está por determinarse, va a ser anunciada muy pronto por el Ejecutivo Nacional. Bueno, el artículo es largote, hermanos, y sinceramente que hay que seguir leyendo, seguir estudiando. Las medidas buscan estabilizar la economía venezolana, como buscan, esa es la intención. Y según otro hermano, he tenido que recurrir a los hermanos, a los amigos, Carlos Laferte de Chile, que está a propósito en estos momentos en Venezuela, ha dado un sinnúmero de situaciones a favor de la medida que se ha tomado en Venezuela. El control que va a haber en las fronteras, ya no va a haber esa compra que se hacía de bolívares, ese cambio, o sea, van a haber algunas situaciones que ya están reclamando el sector de la Confieda ya, de cámaras, porque parece que les van a cobrar, como dicen, a ellos más y se les va a cobrar menos a los que menos tienen, según lo que dicen los artículos que hemos leído, hermanos.
Sí, Julio. Claro, sí. Este plan de recuperación económica que se está planteando tiene Es que bastante ver... complejo, ¿eh? Sí, es No complejo, es por fácil, eso o hay sea, no es que, que hay que vamos a... ponerle mucha atención, sobre todo en cuanto a que, primero, creo que la reconversión monetaria de la cual se está dando, que es el equiparamiento a lo que es el dólar petro, ¿no? En este caso, el petro, la criptomoneda que es el petro, ¿no? Que eso es lo que están determinando. Ya esto se ha venido de alguna forma tratando, porque hay que tener en cuenta que la criptomoneda es una moneda virtual, ¿no? La experiencia, lo que se ha venido manejando así, pero ahora pero ya con se está, base, sí, no es como el claro, dólar, ¿no? claro, La diferencia de esta criptomoneda en el caso tiene de... respaldo, Tiene un respaldo, así una es. base en Ujú. petróleo, en oro, en Ahora, así diamantes es. y no sé en qué más. No es como el dólar Que es puro no tiene papel. hace rato, Ujú. puro papel, nomás por la maquinita. Entonces, creo que lo que apunta más que nada la medida es el anclaje, ¿no? O sea, para tratar de que, por ejemplo, en base a esta reconversión, el salario mismo, ¿no? Esté también respaldado por eso. Ese es el anclaje, ¿no? Para que no haya el problema. Y tiene que ver mucho también con el efecto social, político mismo, ¿no? Sí, o Entonces, sea, es una medida, de hecho, me imagino que han pensado un montón, pero como le digo, ya hace 4 años Rafael Enciso ya debería lo haberse hecho. venía planteando, Sí, ya debería haberse ¿no? hecho. Ahora, según lo que dicen, las medidas que se han anunciado han estremecido al mundo por ser el petro una moneda donde el dólar especulador no le va a poder hacer daño, según lo que dice en este caso en Aporrea Juan González. Tenemos por ahí un informe en el Facebook, querido hermano, a ver si lo pasamos sobre justamente esta moneda, para tener un poquito más de argumentos respecto a lo que significa justamente una criptomoneda, ¿no? El petro, la primera criptomoneda venezolana. Es la única moneda electrónica en el mundo que está sustentada por las riquezas naturales de la patria. Gas, oro, diamantes, el bloque ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco y demás minerales. El criptoactivo venezolano tiene como objetivo avanzar en materia de soberanía monetaria, beneficios de la petromoneda, elimina la dependencia con los bancos, ofrece nuevas formas de financiamiento internacional, vence el bloqueo financiero, combate la opresión del dólar criminal. ¿Compartiste ese El programa? petro, rumbo a la soberanía económica. Bueno, lo dejamos ahí porque es un tema bastante, hay que estar atento al tema del temblor, este terremoto que ha habido en Venezuela, que ha golpeado a Trinidad y Tobago y a Colombia también. Pero queríamos comentar algunos puntos más respecto, uno, al tema de la educación. Hoy se hizo una actividad en solidaridad con los profesores que han sido, que están siendo, digamos, maltratados por este extraño ministro de Educación, que de manera hipócrita habla de diálogo y por otro lado apuñalea a los profesores. Por supuesto que hay oyentes que nos siguen y que les gusta llamar cuando yo no estoy y me mandan saluditos, yo también los saludo desde acá. Me parece una cobardía intelectual, ¿no? Hacer debates por intermedio, ¿no? Buscando voceros. Lo primero es lo siguiente, queridos hermanos, si nosotros razonamos como razonan algunos seres que están bien marcados por la bestia, como decir, bueno, está bien que esos profesores los despidan, que los sancionen por nada menos que por defender la educación pública, por exigir el respeto de sus derechos. ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Un capitalista insensible o un acomplejado al oro que no le interesa el bienestar de su pueblo, de su prójimo? Porque si nosotros razonáramos de esa manera, yo creo que de verdad hay que sancionar a los que están robando, a los delincuentes. Justamente estas personas no dicen nada de estos gobiernos corruptos que están saqueando al país. Estas personas que atacan a los profesores no dicen nada
de esos generales que han sido descubiertos dando la información a los ladrones ahí en la municipalidad de La Victoria. No dicen nada de las bases militares que están amenazando nuestra soberanía. No dicen nada de los tratados de libre comercio que permiten que se saqueen nuestros recursos y que atentan contra nuestras comunidades, contra nuestras riquezas, que se las llevan casi sin pagar. No dicen nada de todos esos contratos leoninos que se han hecho, donde está comprobado que nos han robado miles de millones de dólares y no piden que se les cambie. O sea, piden que a los profesores, a los humildes profesores se les sancione, pero no piden sanciones para los grandes ladrones, no piden sanciones para los que son los causantes de los dramas, de la pobreza, para los sirvientes, ¿no? de los organismos internacionales. No piden sanciones para ellos están bien. Los culpables ahora son los profesores. Miren, hoy día nuevamente se ha tocado el tema de ese escándalo que hay sobre el tema de la corrupción en las universidades cuando postulan los jóvenes. Se han encontrado mafias, no solamente acá en Lima hay, sino en el Cusco y en Arequipa, de jóvenes que han estado pagando hasta 10.000 soles para que les den información, o sea, para hacer lo que hacen los congresistas, ¿no? O sea, para engañar, para sorprender a las autoridades y para plagiar, pues, ¿no? Plagiar e ingresar a la universidad. Imagínense, eso no es primera vez que sucede. Eso ya se ha descubierto varias oportunidades y sigue dándose. Ahora inclusive se dice que están en complicidad con algunas academias. Entonces, el tema le vamos a echar la culpa a los profesores por la corrupción que está en todo lado en nuestro país. No hay organismo donde no exista la corrupción. O sea, esa corrupción es sistémica y tiene que ver con el ejemplo y con lo que han venido haciendo los de arriba desde hace muchísimo tiempo. O sea, si los jóvenes ven que los congresistas llegan a ser congresistas falseando sus papeles, ellos dirán, bueno, si se puede llegar a ser congresista sin haber estudiado, ¿yo para qué voy a romperme la cabeza si puedo por ahí arreglar? Ahora, ¿tú crees que esos jóvenes que han arreglado y han pagado hasta 10.000 soles para que les den la información, creo que hasta con celulares, todo han estado por ahí haciendo esa trafa, ¿de dónde han conseguido la plata? Me imagino que la mayoría son los padres los que les han dado, como igualito sucedió con los postulantes a la policía, que también estaban pagando para ser policías, ¿y de dónde consiguen la plata? O sea, que aquí hay una cuestión, hermanos, de la corrupción que está metida en el alma de millones de personas en el mundo y en el Perú, ¿no? Porque padres que le paguen que le den a sus hijos dinero para que coimeen, para que, digamos, violen las reglas de juego y lleguen a ser policías, imagínate. Eso van a entrar a robar. Claro, por supuesto. ¿No? Ahora, esos profesionales que lleguen a ser profesionales después de haber hecho esta trafa, ¿a qué van a llevar? O sea, ¿son los profesores los causantes de la podredumbre que hay en nuestro país? ¿Acaso no hay médicos que venden la medicina en los hospitales? ¿Por qué no se pide que se les vote? ¿No hay generales que se llenan de plata vinculados con el narcotráfico? ¿Por qué no se pide que se les vote? Pero sí piden que voten y castiguen a los profesores. O sea, da asco, de verdad, hermanos. Hay que ponerse, no sé, hacerse un tratamiento para llegar a ser verdaderamente, hermanos, volver a ser persona. Porque de verdad, con esos razonamientos ya son tan bestializados totalmente, y eso les pasa por parar escuchando a Mariatti, a, ¿cómo se llama?, Philly Bates, se vuelven bestias, se vuelven insensibles. Parece que nunca han ido al colegio, o capaz también han hecho lo mismo que han hecho sus congresistas. Capaz ni han acabado la secundaria y tienen su título de haber acabado su secundaria o de haber obtenido alguna profesión sin haberla estudiado. O sea, hermanos, aquí todos nosotros tenemos que ser verdaderamente autocríticos, porque nosotros hemos permitido lo que venimos denunciando aquí desde hace años. Desde que aparece esta doctrina, se viene difundiendo en el Perú. El causante de todas estas podredumbres es el sistema. Y la Biblia lo viene diciendo hace miles de años. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Todas estas cosas que se ven
Todos estos escándalos de los jueces, de los militares, de los generales que por ahí les van a sacar los trapitos, eso, hermano, no es nuevo. Como lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿no? No hay organismo, desde las Fuerzas Armadas hasta en las propias religiones, empezando por la Iglesia Católica, que está metida en un montón de escándalos y negocios, ¿no? Y los grupos de poder que hacen tremendos negocios y que hacían tremendos negocios en la salita del zinc, esos corruptos, nadie les pide que los sancionen, nadie les pide que los metan presos, ahí sí ellos se callan. Pero con profesores que son trabajadores de educación, que han estudiado, hermanos, 5 años, ¿no? Que se han sacado el ancho para llegar a ser profesores, y que les pagan sueldos de miseria, que los explotan, y porque salen a luchar por no solamente por su situación, pidiendo lo que es más justo. Somos el último país en la región con presupuesto en educación. Se invierte en justicia, se dice que se quiere luchar contra la corrupción y no hay presupuesto en el sector justicia. O sea, los jueces, los que son por lo menos que quieren hacer algo, no tienen inclusive ni con quién trabajar. ¿Por qué? Porque la política económica del modelo ha recortado presupuestos a todos los sectores, inclusive a lo que le corresponde a justicia. Entonces, pues, hermano, ¿cómo se va a combatir contra la corrupción si no hay personal? Así es. Y menos presupuesto. ¿No? Y los presupuestos cada vez recortan más y más. Entonces, aquí el problema es el sistema y ese modelo económico, ¿no? Que recorta los presupuestos de educación, presupuesto de salud, presupuesto de vivienda, ni siquiera hay, porque todo está empujado al sector privado, porque no hay proyecto de vivienda como en otros países, que sí hay proyectos de vivienda para la gente más humilde, ¿no? No hay proyectos, hermano, todos los proyectos son privatizadores, entreguistas, todos los proyectos apuntan a hacer grandes obras, pero que las paguemos nosotros para luego entregárselas a las grandes, al sector privado para que las administren. Y ahora está en peligro el seguro social, ¿no? Ahora quieren privatizar el seguro social y es la CONFIES la que quiere hacerse cargo de administrar. Imagínense la salud. Entonces, hermanos, yo creo que de verdad hay seres que han perdido la condición humana, ¿no? Solamente les queda la apariencia. Tienen que mirarse en el espejo, hermanos, y preguntarse si siguen siendo los mismos seres humanos que fueron hace algún tiempo. Porque están recontra mal. Ojalá que reflexionen, no solamente por ellos mismos, por su familia. Y si aman al Perú, si aman al pueblo peruano, que traten de ser honestos consigo mismos y no se engañen. Porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Como dice la Escritura, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, el que tenga entendimiento que entienda. Si no le hacen caso a Dios, menos le van a hacer caso a un programa como este. Pero en su conciencia está. En las Escrituras se nos enseña a buscar la igualdad, a buscar la justicia, y eso es lo que deberíamos de buscar, lejos de tomar actitudes anticristianas y atentar contra los que les debemos mucho. Y lo primero que deberíamos de tenerles es el respeto. Son las 8:35. El otro tema tiene que ver, hermanos, con algo también que es importante y que está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? El tema de estos escándalos que están habiendo y de las medidas que se están tomando, ¿no? El problema ahora resulta que son los venezolanos. Y nosotros hemos dicho claramente, queridos hermanos, que sí, tienen que tener control, ¿no? Claro. Tiene que haber control. Cuando uno va a Chile, inclusive no vas a trabajar, porque cuando he ido a Chile nunca he ido a trabajar, he ido a hacer trabajos de difusión, a participar en eventos. Hermano, tú estás hospedado en Chile, te hospedas un día, al otro día viene el servicio de inteligencia y toca la puerta y te pregunta, ¿no? O sea, te siguen. O sea, el servicio de inteligencia hace un trabajo tal en Chile que donde vayas tú, al toque te ubican para ver si estás buscando trabajo, si has venido a trabajar o si has venido por otra cosa. Y tú tienes que tener tus documentos en regla, todo por aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha hecho y lo que hay que condenar es la forma como es que el gobierno, junto con algunos partidos políticos, ha promovido e impulsado la migración de venezolanos aquí al Perú, prometiéndoles un sinnúmero de cosas que ni los peruanos tenemos, ¿ya? Con un sinnúmero de privilegios que otros migrantes de otros países no tienen, como tienen los venezolanos. Y esa es una cuestión política que la ha impulsado Estados Unidos y que se le dio como tarea a PPK.
Y eso es lo que ha promovido esto. Eso es lo que ha promovido esos miles de venezolanos que están hoy en nuestro país, y por supuesto la crisis que hay en Venezuela y que se está tratando de superar con estas medidas, ¿no? Por el bloqueo económico de los Estados Unidos y también por la falta de decisión de solucionar y de tomar medidas más radicales, ¿no? Como se tienen que tomar si es que se quiere hacer una revolución. Entonces, hermanos, aquí hay que estar claros, creo que respecto a esos puntos, porque de todas maneras, hermanos, no podemos permitir que se haga lo que se le da la gana, ¿no? Ya creo que es demasiada la cantidad que está llegando. Se dice que para el fin de año serán 1 millón de hermanos venezolanos. O sea, ¿y dónde van a trabajar? Si ni para los peruanos hay trabajo. Claro. ¿No? Y hay otra cosa, el jueves va a venir Julio, sí, van a venir los jóvenes que estudiaron medicina en Venezuela y que ahora no les quieren reconocer su título acá. Pero sí, a los médicos que están viniendo de Venezuela o enfermeros, sí los están recibiendo. Claro, eso ya lo hemos dicho que forma parte de un plan, ¿no? Un plan que lógicamente no lo van a dar a conocer así abiertamente, pero que busca generar acá que el propio imperialismo y el lógico con la representación del gobierno, generar acá una base política social para que pueda para que pueda justamente ser dirigido contra lo que buscan, ¿no? Que es defenestar, lo que es ir contra los que son las cabezas y toda forma de lucha que hay contra el sistema. Antes de abrir los teléfonos, hermanos, nuestra solidaridad nuevamente con nuestros hermanos mapuches, que han sido otra vez más violentamente maltratados. Un allanamiento y destrucción de la casa del huelquen mapuche Rodrigo Curipán, y posterior detención de su esposa, donde fue golpeada y maltratada por los agentes estatales. El racismo, el odio al pueblo mapuche por parte de cierto sector del gobierno, en este caso de Piñera, hermano, de verdad no tiene nombre. El pueblo mapuche es un pueblo digno, que de verdad merece todo el respeto, y que lo único que hace, hermanos, es luchar por su tierra y defender su territorio, ¿no? Y la forma como vienen abusando, inclusive acusándolo de terroristas, es un crimen, ¿no? Yo creo que de todas maneras deberíamos siempre hacer pronunciamientos de condena, ¿no? A todas estas formas de abuso que se dan en diferentes países, en este caso Chile contra nuestros hermanos mapuches, ¿no? En Colombia contra los líderes y lideresas sociales, asesinados más de 380 líderes, y en todas partes, y por supuesto con los nuestros también que tenemos aquí, que también están siendo maltratados. Mañana va a venir Gustavo Guerra. Yo quiero aclarar, yo ni lo conozco, él es candidato a la alcaldía, pero he aceptado porque me han pedido que le dé un espacio, porque yo quiero saber, yo de verdad, de la alcaldía, ¿cuáles son las funciones de un alcalde? Cuando uno escucha de verdad, hermanos, a los candidatos, parecen que están postulando a la presidencia, ¿no? Prometen cosas como si fuesen candidatos a la presidencia, ¿no? Entonces, muchos ni sabemos de verdad cuáles son las funciones de un alcalde. Yo mañana trataré de aprovechar a Gustavo Guerra, ¿no? Que como les digo, yo ni lo conozco, nunca ni siquiera le he dado la mano, ni lo conozco. Mañana, si es que viene, porque ha dicho que va a venir mañana, trataré de hacerle las preguntas, y ustedes mismos, si quieren, crucifíquenlo con sus preguntas, pero con respeto, pero lo importante es que él vaya a exponer sus ideas, ¿no? Y ya, pues. Y si en otro momento quiere venir otro candidato, que venga, pues, hermanos. Por ahí están hablando en RBC de Radio Cielo por la encuesta que hemos hecho, porque ganaron la encuesta. Están contentos porque ganaron. Y si no ganaban, no salíamos nosotros. Han editado el programa y han sacado la encuesta en RBC. Bueno, es su derecho. Por nosotros no hay problema, hermano. Nosotros acá no estamos con ninguna banderita en el tema de elecciones, porque ya saben ustedes cuál es nuestra posición. Es bueno que menciones sobre
la entrevista para mañana, porque para que los hermanos también tengan en cuenta y se preparen, ¿no? Claro. Se preparen, ¿por qué? Porque el tema municipal realmente... Yo quiero traer al cochero que trae, o sea, al más proletario Sí, que hay de los candidatos, claro. para escuchar sus ideas. Creo que más allá, por ejemplo, el tema de presupuesto que tienen los municipios y sobre todo la del cercado, la Lima metropolitana, ¿no? Que se supone que ahorita tienen su presupuesto limitado, si no está, la cuestión está, el punto está donde está, en los proyectos de inversión. Claro, que maneja el municipio. Las obras. Como gobierno local, entonces tiene el derecho de manejar esos proyectos. Y ahí es donde se... Bueno, hermanos, el día domingo nos toca. Y va a haber un tema interesantísimo, hermano, que tiene que ver con cómo mantener el equilibrio de nosotros con la naturaleza. Así que prepárense, ya que estamos saliendo a los retiros, hay muchas cosas que por ahí, a la luz de la ciencia celeste, tocaremos, porque el Padre Eterno causa una revolución con su conocimiento y su ciencia, y bueno, gracias a ello se van comprendiendo muchas cosas más. Así que ya saben, hermanos, este día domingo estaremos con ustedes a partir de las 3 de la tarde, donde va a haber, por supuesto, una interesante conferencia, aparte la deliciosa parrillada vegetariana que siempre realizamos, hermanos, y que les agradecemos de antemano a todos nuestros hermanos que nos apoyan en nuestras actividades para seguir adelante. También a los que colaboran con el papel, para los volantes. Vamos a hacer nuevos tipos de volantes y nuevas cositas por ahí, porque hay que ir a adecuarnos a nuestra realidad también, hermanos, para que ustedes puedan tener los materiales de la ciencia celeste. Las gracias a todos los hermanos, a todas las emisoras donde estamos saliendo. O sea, la lista es larga, hermanos, de verdad, cada vez se suman más emisoras, pero en general saludamos a Radio Mix en Huánuco, en Lauricocha, en Rondos, saludamos a Radio Onda Popular, Radio Paraíso, hay 2 Radio Paraíso, uno en Pichanaki y otro en Paraíso, en Tingomaría, en Huánuco, a nuestros hermanos que también en Puno nos permiten salir al aire, y a todas las emisoras que se enlazan con Radio Cielo. Recuerden, Radio Cielo, la número 1 en cultura y educación, la única. 8:44. Sí, vamos entonces... La página de la Ciencia Celeste, Julio, para dar los teléfonos. Sí, cómo no. Para que ustedes puedan informarse, para que puedan conocer más de este conocimiento importante que el Padre nos envía para estos tiempos, pueden ingresar entonces a las páginas www.cienciaceleste.com y ¿cuál es la otra? Cienciaceleste.com y la otra es... hermano, www.alfayomega.com. Esa tiene inglesa en varios idiomas, no sé cuántos idiomas. Sí, bueno, entonces ya estamos listos, vamos a abrir los teléfonos para que ustedes puedan compartir con nosotros, con sus comentarios, importante, ya, al 472-3110, 472-3184, y para las regiones y provincias al 472-3383. Sí, saludamos a los hermanos que nos siguen por el Facebook de Puerto Inca, a los hermanos de Lima, de otros países, hermanos también que nos siguen a través del Facebook. Gracias por acompañarnos. Teléfonos al aire. La siguiente llamada. Muy buenas noches. Su nombre, por favor, ¿de dónde llama? Su amigo Héctor, señor Carlos. Sí, Héctor. Le agradezco las amigables palabras que me dijo al comienzo del programa. Con todo gusto, hermano, y lo seguiré haciendo con mucho gusto. El que no corrige a su hermano no lo ama, dice la Escritura. Muchas gracias. No sé si es correcto, pero yo opinaba en el sentido de que muchos son profesores mal formados. Pero también hay policías mal formados, médicos mal formados. ¿Para usted qué es un mal formado, hermano Héctor? Es que estaba yo en una universidad pública en la época... No, pero por eso le hago una pregunta sencilla. Para usted, ¿cuál es más formado? Yo puedo tener conocimientos de un montón de cosas, pero éticamente puedo estar hasta las patas. O sea, ¿qué significa estar bien formado? Puede ser pobrita, pero el conocimiento lo voy a impartir en el aula. Tengo que estar muy bien preparado. Si estuviera bien preparado, no llegaría a los 5 años y haría una huelga para que me formen, para que... Pero usted cree que los profesores, después de haber pasado por la universidad y de haber tenido algunos años de experiencia, inclusive, no están preparados. O sea, la actualización, querido hermano Héctor, y con eso acabo,
La actualización, la actualización es un deber de todos nosotros. La actualización, gracias, tú hace tiempo nos estás queriendo lanzar a la cancha a través de un partido. Gracias, Héctor. Y solamente te respondo de la siguiente manera. Así como usted tiene la obligación de formarse todos los días cada vez más en la profesión que tiene, porque el conocimiento no acaba nunca, todos tenemos la obligación de prepararnos, y los profesores también, los médicos, los mecánicos, todos. Los mecánicos de hace 20 años ahorita no pueden hacer nada, todo es con computadora y un montón de cosas. O sea, la capacitación es permanente, y el Estado tiene la obligación de capacitar a los profesores, peor si les paga miserias, pues hermano. No lo voy a mandar, les pago miserias y les voy a exigir que se vayan a capacitar. ¿Cuánto vale una maestría en estos tiempos? Hay que ser realista. Aquí no se trata, capaz me va a decir que todos los policías están bien formados. Si no, no habría tanto policía corrupto. ¿Qué es lo que genera la corrupción? Mira, nosotros tenemos amigos policías que nadie quiere salir a patrullar con ellos porque no entran al tema de la coima, ¿no? Entonces, más hay corruptos que otra cosa. ¿Y por qué hay corrupción? Porque aquí se permite la corrupción. Porque la corrupción aquí no se castiga, y estamos hablando de los corruptos de arriba, pues empezando por ahí, que es la fábrica de los demás. 8:48, continuamos. Buenas noches, Radio Cielo, programa Armagedón. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Voy a agregar al comentario que usted hizo sobre el caso de nuestros profesores. Sí, así es. Voy a agregar a eso el caso de nuestros hermanos roteros. Es el colmo que los roteros estaban dictando clase allá en la provincia, una provincia de Ancash. Es así cuando explicaba en qué consistía la justicia aquí. ¿Por qué? Porque estaban despotricando contra los roteros. ¿Por qué? Porque le explicaba en qué consistía la justicia de los roteros. Y había sido tomado por los que llegan acá, los roteros dicen espías a los policías. Y eso le había pasado la voz, según lo que vienen los viajeros acá en Lima, le había pasado la voz a la fiscalía. Y la fiscalía entonces abrió un proceso por apología al terrorismo. Es por eso el colmó el vaso de la paciencia, colmó el agua y se vino abajo. Eso es una acción de masas en conjunto entre todos los pobladores y los roteros y todos los campesinos. Eso es acción de masas. Muy bien, yo saludo y saludamos también de acá y debemos apoyar todos. Gracias. Ya seguimos. Los números telefónicos, Julio. Sí, pueden seguir llamando entonces al 472-3110, 472-3184 y para la provincia 472-3383. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, hermana Norma, adelante. Gracias. Sí, bueno, con respecto a, digamos, a estos profesionales, que así como Ana García, que se copia, así como que dice plata como cancha, él también copió, todos con copiones. ¿Por qué? Porque no tiene nada sucediendo. La educación que tenemos es obsoleta, es repetitiva, memorística y represiva por las notas. Todavía tienen el cinismo de jalarle de año a los alumnos un buen profesor, así que todos aprendan. Y es fácil que todos aprendan cuando ese alumno aprende a pensar, a observar, a llegar a una conclusión de lo que observa. Eso es analizar, eso es investigar. Pero nuestro sistema educativo no entiende, porque hay otro cerebro. No entienden, y lo único que hacen, si no lo entienden, se copian o lo repiten. Por eso le decían los chancones. Ese es el tipo de gobernantes que tenemos, que no tienen nada que cerebro, pero sí saben sacar la suya para tener muchos millones, como Ana García, como Toledo, como Fujimori y sus hijos ahora. Tienen millones, ¿de dónde tienen que trabajar? Ok, hermana Norma, gracias, se cumplió su tiempo, tengo más llamadas, discúlpame que te corte. Les pedimos ser un poquito más concretos. El tema de la educación no es culpa de los profesores, ojo. Ese sistema que les están imponiendo ahora, que los están evaluando, que de verdad, hermanos, es una forma de presionar terriblemente
O sea, ¿por qué? Porque no se valora en realidad, hermano, la experiencia que ha acumulado, sino que le están imponiendo un nuevo sistema recomendado por el Banco Mundial, Claro, por los organismos internacionales, que inclusive con materias que no permiten que el ser humano se forme de manera íntegra. Solamente lo que está haciendo el sistema, en este caso, con nuestros alumnos, con nuestros hijos, con nuestro pueblo, hermanos, es domesticarlos para ser sirvientes, ¿no? Bien obedientes a los grupos que se benefician con esa calidad de formación. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches, hermano de Armagedón. Sí, su nombre, hermano, ¿de dónde llama, por favor? Aló, le habla Pedro de Chaclacayo. Sí, Pedro, gracias por tu comunicación. ¿Cómo está? Sobre el plano internacional, no hay peor país genocida en el mundo que se llama los Estados Unidos, el imperio sionista de los Estados Unidos. Si ustedes ven, haciendo una retrospectiva, mira lo que va a pasar en todo el Medio Oriente. Gente que migran y mueren en el mundo tratando de escapar de las guerras, ha destruido países. Lo sabemos por historia también en nuestra América cómo ha destruido, cómo derribó mitad del territorio de México. Mira las sanciones que están haciendo ahorita en la actualidad con Irán, con Rusia. O sea, es un país tan soberbio, tan criminal, que no le interesa el hambre de los pueblos, la destrucción. Estados Unidos ha hecho esa medida de política contra Venezuela, contra todos los países petroleros cuando hicieron el fracking, cuando bajaron el precio del barril de petróleo por debajo de $30, Así es. Producir un barril de petróleo ya estaba sobre los $22, era precisamente para destruir, y el país fue afectado por Venezuela en ese sentido, porque su presupuesto estaba elevado, entonces no tenía los recursos y es la manera como comenzó a destruir países que eran petroleros de la área de Sudamérica, porque los otros países tenían soporte más que todo, Venezuela no. Entonces ahí es donde viene el drama venezolano, más los empresarios que se prestaron para quebrar la economía, saboteando, cerrando sus empresas, y aquellos sí vivieron de la renta petrolera, de la mitad de los recursos de la renta petrolera, incluyendo en la época de Chávez, ellos se lo llevaron y depositaron en los bancos de Estados Unidos y de Europa. Por eso que lo de esto, todo manejado por ese imperio criminal. La sociedad del mundo tiene que dar cuenta, el país que está destruyendo el mundo se llama el imperio sionista de los Estados Unidos de América. Eso era todo. Gracias, hermano. Gracias por tu comunicación de Chaclacayo. Saludos para José Alexis Sainz Morales, desde Costa Rica, Turrialba. A nuestra hermana también Aria Lafi, que está en sintonía, a Segundo, a Tania, a toda esa gente linda que nos sigue también por el Facebook, y a nuestros hermanos oyentes, por supuesto, que nos escuchan a nivel nacional y a nivel internacional. Recuerden la página de Radio Cielo, www.radiocielo.pe. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Habla Jorge Fergo. Sí, Jorge, estás al aire, bienvenido. Bueno, hablando de la educación, lo primero responsable es el Estado, el gobierno, porque el gobierno impone la currícula. Y la currícula de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, está manipulada y controlada por las Naciones Unidas. Te están mirando por ahí. En educación hay personas, hay funcionarios de las Naciones Unidas que trabajan para el gobierno peruano, son los que vigilan que no se modifique nada. Así es. Como usted dijo antes, no quieren personas pensantes. Ese señor que ha llamado, de verdad que da mucha pena sus palabras. Qué pena, ¿no? Que primero se investigue antes que hable. Gracias, buenas noches. 8:55, continuamos, 472-3110, 472-3184, 01472-3383. Están en sintonía de Radio Cielo, su programa Armagedón, gente que se arma con ideas. Buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, San Juan de Ocho. A ver, Rodolfo, ¿estás al aire? Bueno, yo creo que toda esta cosa viene de hace años. Todo este ha sido generado por Estados Unidos para que la ignorancia siga igual y no pueda superar. Porque acá tenemos países muy chiquitos como Corea del Norte, Japón o otros países que son más chicos que nosotros, tienen otra cultura, más conocimiento. Pero acá teniendo la mayor gran de materia prima, deberíamos ser la segunda potencia. Pero es la maldita hora de Estados Unidos que ha dominado aquí en el Perú. Pero podemos superar, pero todo el pueblo tenemos que ser al frente.
Gracias, Rodolfo, por tu llamada. 8:55 minutos. Están en sintonía de Radio Cielo 1010 AM, 101.7 de la FM, www.radiocielo.pe, también en la red. Teléfonos 472-3110, 472-3184, 01472-3383. Buenas noches. Aló, hermano, buenas noches. Le habla Juan de Trujillo, hermano. Trujillo, presente siempre. Saludos a Trujillo, a todos los hermanos y hermanas en Trujillo. Buenas noches. Hermano, al respecto de esto de la dictadura criminal de Fujimori, nos destruyó políticamente porque él verdaderamente prohibió que los profesores enseñaran algo necesario. Y de ahí nos destruyó este sanguinario y hasta hoy día, hermano. Este juego es a sus dominios del imperio norteamericano, como siempre recurren a hacer sus guerras. A estos miserables les conviene que los pueblos del mundo seamos ignorantes para que nos sigan aplastando, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia en eso, porque los profesores verdaderamente a ellos les obligan que ellos, sigan eso. Y nosotros tenemos que tomar conciencia, hermano, leyendo las escrituras. Y en recién seremos un nuevo hombre, hermano. Eso es todo, hermano. Gracias. Gracias, hermano, por su comunicación desde Trujillo. Continuamos. 472-3110, 472-3184, 01472-3383. Para los hermanos de provincia, 01472-3383. En realidad, hermanos, la educación no es ir 10 años a la escuela y ahí se acaba todo, o porque ya recibes tu título ya acabaste. O sea, hay un aporte tremendo que nos da el Padre Eterno en la ciencia celeste. Se trata de adquirir conocimiento, pero también tener principios, valores. Ciencia y moral debió haberse inculcado en las escuelas, ¿no? Pero de las escuelas que las sostiene el sistema, por supuesto, no se puede esperar eso. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. María. En verano se vive, por ejemplo, de las monedas, en cuanto a las monedas de Latinoamérica. En Latinoamérica casi todos los países están colonizados a Estados Unidos. Por ejemplo, Colombia y Ecuador ya no tiene moneda, completamente colonizado. Chile, Colombia, Argentina, todos están colonizados. Esos países deben levantar su moneda, porque si no, no se pueden estar colonizados. ¿Dónde está la independencia? Gracias, compañero. 8:58 minutos. El tema pasa, hermanos, que hay un control que empieza en la mente, en la cabeza de nosotros, ¿no? Por ahí empiezan a colonizarnos con sus costumbres, con su forma extraña de vivir, con sus vicios, con todo lo que es esa extraña forma de vida que el capitalismo nos impulsa, ¿no? Ahí nos colonizan y lamentablemente toda esa colonización se traduce en la extrema pobreza que hoy vivimos. Buenas noches. Sí, aló, hermano, buenas noches, soy Javier de Villa María. Sí, Javier, estás al aire. Sí, en vista de que ya faltan muy pocos días para las elecciones municipales, pienso que, bueno, en mi parte y la población debemos poner un poquito más de concentrarnos y atender ese asunto. Yo recomiendo, en vista de que ya no queremos que haya más, así como en Villa María, Chilingano, Carlos Palomino, Infanzón, corruptos, y que no haya tan de Elías Cubas y otros más, en cada distrito debe haber un frente de defensa del distrito. Eso lo hemos planteado ya. Hay un frente de defensa del distrito de Villa María, en el cual yo asistí hace unos 2 días, y les comunico algunas conclusiones, ¿no? Para comenzar, se ha acordado propugnar en la población el voto viciado, especialmente tanto ladrón que hemos tenido acá en Villa María. Y el número 2, debería pedirse en emergencia las elecciones de octubre, porque el actual Jurado Nacional de Elecciones no tiene nada de confiabilidad. Ahí, por ejemplo, el actual señor Picona del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, prácticamente se espera que va a hacer bastante fraude y va a hacer ganar al que más plata le dé coima. Entonces, bueno, pero el otro sería que cada frente de defensa del distrito elaboren un plan de trabajo que se le va a dar al alcalde entrante, porque recordemos de que el alcalde solamente debe ser un administrador y la población es el empleador, pero eso falta cambiar en la estructura mental de muchas personas. Y lo otro es de que
más al plan de ladrones mientras no se cambie la ley de municipalidades. ¿Por qué? Le da mucho poder, muchas atribuciones, y o sea, prácticamente pueden robar y pueden quedar impunes. En cambio, falta en la nueva ley municipal darle más atribuciones y facultades a la población, que el pueblo gobierne. Gracias, hermano. Hay que anular los contratos ley, que son los que en realidad les permiten a estos personajes hacer contratos a su regalado gusto sin que nadie los pueda controlar, fiscalizar. La siguiente comunicación ya para irnos despidiendo, hermanos, de las llamadas telefónicas. Adelante, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, Erazo de Contamana. A ver, hermano, lo escuchamos. Bien, hermano, ¿qué tenemos que estar en este sistema capitalista? Porque este sistema capitalista, ellos con el egoísmo, por lo que son egoístas, pues simplemente quieren para ellos, ¿no? Solamente quieren el poder económico para ellos y el resto de los habitantes del mundo que se queda reando, ¿no? Entonces, ¿cómo se entera? La única manera es que tiene que haber revolución de la lucha, ¿no? Igual que en Cuba, que ha habido, que hay hasta ahorita, igual que Venezuela. Solo así tiene que haber despertar del pueblo una organización grande, y solo así podemos salir de esto. De lo contrario, los otros políticos que tenemos tantas políticas que son serviles del grupo poder económico, no quieren quedar de los peruanos. Ya no, por cierto, ¿no? Tenemos 121 hoy día y ahora hace algo de 200 años, ¿no? ¿Y por qué nos salimos de la pobreza? Tantos años. Es por eso, porque desgraciadamente vivimos en la colonia y en un país colonia, porque los autoridades no deciden nada, los gobiernos no deciden por nosotros. Bueno, gracias, hermano, hasta luego. Bueno, hermanos, les agradecemos a todos los que han llamado. Esperemos que comprendan, el tiempo se ha cumplido, nos hemos pasado unos minutos, es hora de ingresar a desarrollar los temas de la ciencia celeste alfa y omega, que nosotros invitamos siempre a que estudien, investiguen, donde encontrarán la explicación del origen, causa y destino de todas las cosas y por supuesto, hermanos, las alternativas. Vamos a escuchar unos informes importantísimos y retornamos con la segunda hora del programa Armagedón. Hermanos, amigos, el restaurante vegetariano Naturaleza y Salud los invita a la gran parrillada vegetariana este domingo 26 de agosto a partir del mediodía. Además, habrá deliciosos menús, platos a la carta, jugos, yogur y mucho más en Girón Callao 279 Cercado de Lima. Informes al 428-3256. 428-3256. ¡Los esperamos! Atención, hermanos, amigos. Los invitamos a disfrutar de la naturaleza en el segundo retiro místico en la ecoaldea Mundo Omega. Los días se tiene que hacer desde las 9 de la mañana. Donde usted podrá participar en el taller básico de relajación y meditación. Además, charla de nutrición, ecoturismo, música, dinámicas grupales en convivencia con la naturaleza. Para mayor información, llamar al 428-3256. 428-3256. ¡Los esperamos! Escrito está, buscad la verdad y la verdad os hará libre. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Alfa y Omega. La divina doctrina de la ciencia celeste es eterna. Está llamada a iniciar el milenio de paz, con quien nace el nuevo mundo. Un mundo tan fascinante como justo, en que la filosofía de los niños reinará por toda eternidad. Con ello triunfará el divino pensar de un divino corderito venido del reino de los cielos.
Alfa y Omega. Está usted en sintonía de su programa Armagedón. Bueno, hermanos, continuamos. Gracias infinitas al Eterno por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta segunda hora donde difundimos la tercera y última doctrina que envía el Creador, la doctrina del Cordero de Dios. Doctrina que viene a unificar al mundo en una sola fe, a unificar al mundo en una sola nación, con una sola bandera, con un ideal común y con una nueva moral, y a impulsar esa gran revolución espiritual, intelectual y moral que necesita el planeta para ser transformado. Porque una de las cosas que nosotros deberíamos de tener claro, hermanos, es algunos conceptos revolucionarios que el Padre Eterno hoy nos trae en esta doctrina. El concepto de que la patria es todo el planeta, o de que el universo, ¿no? Patria o humanidad, decía José Martí. El Padre nos enseña la ciencia celeste, y esto por supuesto no nos gusta a muchos, porque creen que esto es una utopía y es una fantasía que nunca se va a realizar. Y lo que no comprenden es de que todo evoluciona y que el ser humano está destinado a seguir evolucionando y perfeccionándose hasta lograr convertir este mundo en un mundo paraíso, en un mundo justo, en un mundo donde reine la igualdad, que no es una utopía, que es una realidad. Porque hubieron momentos en el planeta Tierra, ¿no?, donde existían civilizaciones muy superiores, más avanzadas que nosotros, donde no existían los complejos que hoy existen, como el complejo de posesión, el oro, ¿no? No estábamos divididos en clases sociales, en ricos y pobres, no nos encontrábamos divididos en creencias, en religiones que son comerciantes de la fe, ni estábamos divididos en pedacitos, en naciones, cada uno con su bandera. Eso surgió después, cuando el hombre empieza a perder el sentido de la vida y se deja ilusionar por cosas extrañas que fueron transmitidas por seres que no fueron de la luz y que vinieron al mundo a ayudar en primera parte, como eran los faraones, y luego lamentablemente se rebelaron y le dieron la contra al Creador, y de ahí surgieron muchas cosas que hasta hoy en día se han mantenido. Y lo cierto es que para que nosotros lleguemos a conceptuar y no solamente a tenerlo como una idea simplemente, sino a encarnar ese pensamiento, a sentirlo, porque los conceptos como los ideales no solamente se tienen que expresar, sino tenemos que sentirlos, hermanos, ¿no? Tenemos que practicarlos. Se piensa, ¿no? Hay que pensarlos, hay que sentir. Por ejemplo, el Padre dice, había que pensar en común, había que sentir en común y practicar lo común. Y eso es lo que hoy estamos comprendiendo gracias a la luz que el Padre Eterno nos envía en esta doctrina. Cuando nuestros hermanos, algunos, nos dicen, por ejemplo, que esta es una ilusión, que es imposible, es porque de hecho la historia en los últimos siglos de la humanidad ha sido un desastre. Y lo cierto es que la mayoría de seres humanos no reflexiona de qué es lo que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos hoy en día. Cada vez hay, ¿cuántos países hay en el mundo? Ahorita casi 200, Más de 200. Más ya de 200. Más de 200. Y hay países que son más pequeñitos que Lima.
más pequeñitos. Creo que San Juan de Lurigancho es más grande que algunos países. Algunos son islas, nada más, monarquías, etcétera, etcétera, que simplemente representan intereses de familias, ¿no?, que han logrado con su poder económico controlar ciertos territorios y prácticamente, pues, hermanos, mantenerse hasta estos tiempos. Inclusive después de la balcanización de los Balcanes, Yugoslavia, ¿cuántos países hay ahora? Yugoslavia era una sola y los partieron en pedacitos. 7. Son 7. La Yugoslavia de Josip Broz Tito, líder del movimiento del tercer mundo, ¿no? Qué hermoso era esos tiempos, esa década, cuando habían hombres y mujeres que luchaban, ¿no?, por la unidad del tercer mundo, y que entendían que la única manera, y eso lo recoge el Creador, nos lo recuerda hoy el Creador, es justamente la tarea que nos corresponde en estos momentos para poder salir de esta crisis, unirnos. Cuando Cristo hace 2000 años nos decía que un rebaño dividido es un rebaño muerto, no se refería a una nación pequeña, no se refería a un pueblo nada más, se refería a todos. Porque si nosotros, hermanos, reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que en realidad eso de identificarnos simplemente con un pedazo de tierra es simplemente, hermanos, una ilusión que acaba cuando uno parte de este mundo, y que muchas veces, hermanos, simplemente se nos impone porque así se nos enseña, ¿no?, así se nos programa, pero que en la realidad, queridos hermanos, ni siquiera ese terreno que nosotros, donde nacemos, nos pertenece a nosotros, porque ya está manejado y controlado, ¿no?, por ciertos grupos o familias muy poderosas que se creen dueñas de ese territorio y que nos ven a nosotros como sus esclavos. En todas las sociedades capitalistas, ¿no?, existe la división entre ricos y pobres, y los ricos, que siempre son puñados de seres, son los que someten a los pobres, ¿no?, de muchas maneras. Utilizan las religiones, utilizan la fuerza, utilizan muchas cosas para dividirnos. Y dentro de ellos, la educación. Esa educación que nos inculcan, ¿no?, de temprana edad, que nos enseña a aceptar la pobreza, la esclavitud, la explotación como si fuese algo normal. Y que no nos enseña de que todos somos iguales en derechos y que deberíamos de luchar por una sociedad de iguales, como nos enseña la doctrina. Ahora, para que nosotros lleguemos a eso, vamos a tener que ir venciendo muchas cosas, muchos extraños conceptos que nos han mantenido divididos, Julio. Sí, cierto. El Padre nos hace ver, nos dice en su conocimiento, en esta doctrina de la ciencia celeste, que dentro de todas las psicologías, la psicología que creó el sistema de vida imperante, el sistema de vida del oro, estuvo basado en lo que es la división, porque quienes manejan, los demonios que manejan este mundo, les conviene, pues, ¿no? Les conviene que haya la división, ¿no? Y por lo tanto, entonces, lo dividieron al planeta en muchas formas, y dentro de ellas están las llamadas naciones, entre ellas están las llamadas de defender las patrias, ¿no? Cuando en realidad lo que el Padre buscaba era la unidad, entonces, de todo el planeta, y ese es el concepto principal, el que nos hace beber. Y lo más importante está justo en el título, en el rollo número 19, ¿no?, que el Padre nos dice justamente sobre este extraño libertinaje, ¿no? Dice: los que se tomaron el extraño libertinaje de quitar a otros la nacionalidad, a ellos se les quitará el derecho de volver a entrar al reino de los cielos. La patria que todos pidieron a Dios incluía a todo el planeta. Las moléculas planetarias se quejan al Hijo de Dios de que muchos seres humanos no las consideraron como algo en común. Lo común fue pedido por todos en el reino de los cielos. La indiferencia y el quitar a otros, nadie lo pidió. Entonces es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida consideraron que el planeta entero era su patria, a que puedan entrar los que solo se consideraron ser una parte del mismo. Los últimos
perdieron un infinito puntaje de luz llamado puntaje molecular planetario, cuyo infinito número les habría permitido el volver a entrar al reino de los cielos. Escrito fue para el mundo de la prueba que solo Satanás divide y se divide a sí mismo, ¿no? Entonces ahí el Padre nos habla de la importancia, ¿no? De lo que hay varias cosas que yo he escuchado ahí, hermano, por eso es que bueno que se desarrolle las partes más creo que son la intención del Padre. Cuando nos habla de aquellos que quitaron nacionalidades, ¿el Padre está de acuerdo con las nacionalidades? El tema es que nosotros, ¿cómo entendemos eso? Nosotros, la realidad es que, si bien es cierto, una cosa es el ideal del Padre, por lo cual nosotros tenemos que luchar y para eso tenemos que cambiar las leyes, y otra cosa es la realidad en la que tú estás viviendo. Nosotros, si no tuviéramos un DNI aquí en el Perú, no podríamos movilizarnos, ni hacer ningún trámite, ni muchas cosas más, ¿no? Porque necesitamos ese DNI, porque es nuestro carnet de la identidad. Esa es la realidad. Hemos nacido en un mundo como está. Según lo que estoy leyendo, son 193 miembros de la ONU, hay como 195 países reconocidos y dicen que algunos no reconocidos. Lo cierto es que por ahí más o menos nos encontramos, queridos hermanos, ¿no? Ya, sí, y entonces el tema es que cómo hemos llegado a esa situación. Todos sabemos que el planeta está dividido en continentes, ¿no? Los continentes están divididos en países, ¿no? Y no solamente hablamos de los continentes que son, digamos, bloques de tierra, sino también en el mar hay islas que también llegan a ser países en algunos lugares. Entonces, hoy el mundo se encuentra dividido así, ¿no? En cerca de 200 países, para ser casi exactos, y estamos divididos en países y también nos han dividido, digamos, en el plano espiritual, en religiones, y estamos divididos también pues en clases sociales. Estamos divididos, países ricos, países pobres, ¿no? Y en este caso, el término tercer mundo, algunos ya no lo quieren utilizar en estos tiempos, y se habla de los países periféricos, se utilizan otros términos. Antes se hablaba bastante del tema países en vías de desarrollo, ahora parece que ese término casi no se maneja, pero lo cierto es, hermanos, que lo concreto en el mundo estamos divididos así, en bloques. Existen, por ejemplo, el famoso G7, que es la bestia y sus sus 7 cabezas: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, Alemania y Japón. Estas 7 potencias económicas representan, digamos, la cabeza del sistema desde el punto de vista económico, los países más ricos, entre comillas, del mundo. Y digo entre comillas porque hoy la situación de Estados Unidos, hermanos, de verdad, es un país endeudado de una manera escandalosa, con una deuda que no va a poder pagar nunca, y se mantiene hoy en día el poder que tiene por el poder militar que maneja, ¿no? El poder que le da la fuerza, el dragón, que se viste de verde y echa fuego. Y por otro lado tenemos a países subdesarrollados, países que han ido perdiendo soberanía y un sinnúmero de cosas. Entonces, a lo largo de la historia se han desarrollado un sinnúmero de procesos que han buscado liberar a los pueblos, ¿no? Hablábamos del tercer mundo, y acá hay un título donde el Padre Eterno nos habla que el tercer mundo será la cabeza, será digamos, la fuerza más grande que se formará en este mundo, porque en los últimos tiempos los grandes y poderosos serán despreciados y los humildes ensalzados. La tortilla se vuelve, ¿no? Se voltea, y eso es algo que está profetizado no solamente en la Biblia, en la ciencia celeste. Se anuncia el gobierno mundial de los trabajadores, y por supuesto, pues, queridos hermanos, también se anuncia grandes cambios que se darán a medida que esta doctrina se expanda por el mundo. El hecho de que el Padre Eterno nos hable sobre la patria planetaria no significa que nos vamos a desligar de nuestras responsabilidades que tenemos que cumplir en el país que vivimos, en la nación que vivimos, que no la queramos, ni nada de eso. O sea, todo lo contrario, el Padre nos enseña a valorar muchísimo más, ¿no? Hoy, con un concepto mucho más amplio, ¿no? Y no solamente a valorar la tierra, sino a darle el sentido correcto a la tierra, porque hay muchos hermanos que se consideran nacionalistas, patriotas,
pero no valoran la tierra con el valor que el Padre Eterno le da, como un ser vivo, como una naturaleza que tiene derechos, porque no se trata de un pedazo de tierra nada más o de un mar, no. Hoy nosotros, gracias a esta doctrina, entendemos que ese territorio que hoy se conoce como Perú es un ser vivo, esa naturaleza, esos recursos, esa flora, esa fauna, no solamente nosotros somos importantes en este territorio. En este territorio, gracias a esta doctrina, ¿no? Es todo el planeta, ese concepto lo irá asimilando el ser humano a medida que la doctrina se expanda por el mundo, pero la doctrina nos enseña que esa relación nueva que tenemos que tener nosotros con nuestra patria, con nuestro territorio, con la naturaleza, en primer lugar, es la siguiente, que materia y espíritu tienen los mismos derechos. Segundo lugar, que la relación con la naturaleza no debe de ser una relación de sujeto a objeto, sino de igualdad, de trato de hermano, con respeto, como lo tenían nuestros hermanos antepasados, que inclusive ni escupían la tierra al suelo para no ofender a la tierra, que no conocían en su lenguaje la palabra comprar y vender, que no tenían el complejo de posesión que surgió después, que hizo un daño terrible, porque justamente desde que surge el complejo o la palabra esto es mío, surge la división, surge la lucha, surge la guerra, esa lucha que hasta hoy en día, hermanos, se mantiene, que la produce el capitalismo y los acomplejados al oro. Entonces hubo un momento, hermano, donde hubo una ola de movimientos nacionalistas que cumplieron un rol importante en la década del 50 y del 60 y que tenían dos características, como nos dice Jorge Mafut en su artículo sobre por qué los nacionalismos ahora, para tratar de diferenciar ese nuevo tipo de nacionalismo que se está expandiendo por ahí, fascista, neofascista, ¿no? que no recoge ni siquiera, que no tiene, digamos, el sello que tenían, digamos, esas corrientes que existían en ese momento, donde había el internacionalismo, y estos movimientos estaban influenciados en pensamientos socialistas, sí, ¿no? O sea, no eran movimientos, tenían, digamos, en sus ideales la influencia del socialismo y del internacionalismo, ¿no? Entonces, estas dos características, primero, no se trata, ¿no?, de estos que hoy estamos viendo, no son los nacionalismos que llevaron a la descolonización a África, claro, ¿no?, o a la rebelión en el tercer mundo durante el 50 y el 60, en aquellos casos, como les decimos, hermanos, eran movimientos de izquierda que estaban inspirados justamente en el pensamiento socialista internacionalista y que trataban de reivindicar y levantar el espíritu del oprimido y del sirviente deshumanizado. Y no es casualidad que algunos de los inspiradores de estas corrientes no sean reconocidos hoy en día, ¿no?, por sus tremendos aportes como pensadores. Tenemos al Che Guevara acá en nuestro continente, como tenemos, pues, hermanos, a Frantz Fanon, psiquiatra y pensador latinoamericano radicado en Argelia. Argelia parece mentira, pero Argelia, en el tema de la unidad del tercer mundo, digamos, del surgimiento del tercer mundo, cumplió un rol importante, ¿no? Un centro, un punto en donde se concurrieron muchas ideas. Y tenemos ahí a Nehru de la India, y tenemos al mariscal Josip Broz Tito en Yugoslavia, líderes indiscutibles de este movimiento, que pasó a ser el movimiento de los no alineados, porque ustedes saben que en la Guerra Fría, ¿qué es lo que había? Una guerra entre ¿qué? Entre bloques, ¿no? El bloque capitalista, el llamado el bloque socialista, o sea, la URSS, y quedaban, pues, ¿cuántos sueltos por ahí? Ese era el tercer mundo. Y es ahí donde inclusive el Che Guevara le hacía el alto a la URSS en algunas cosas, ¿no? Lo cuestionaba, porque su trato no era el trato, por ejemplo, cuando tuvo Vietnam problemas, ¿no?, la guerra, Rusia, no, la URSS no se identificó prácticamente, ni asumió la defensa, ¿no?, de Vietnam, prácticamente lo dejó solo. Y es el Che el que le cuestionaba justamente muchas cosas a la URSS en ese momento, por el hecho de esa influencia, pues, hermano, que marca justamente el nacionalismo, ¿no? Hasta
hasta el hecho mismo de considerarse que por ser de Europa eran superiores a los de acá, ¿no? O sea, como que el nivel intelectual, o sea, como que nos veían de menos. Sí. O sea, tenían todavía influencias y un sinnúmero de cosas. Eso, por ejemplo, hoy con la llegada de la ciencia celeste se supera totalmente. Porque desde el momento que el Creador parte por el principio de que todos somos iguales en derechos delante de Dios, que es un principio comunista, que muchos cristianos lo encarnaron, pero que también muchos comunistas también lo encarnaron, pero no todos, los líderes, no todos, digamos, los líderes encarnaban ese pensamiento en su real dimensión, ¿no? Por eso es que tenían ese complejo de creerse superiores, ¿no?, a otros países que recién emergían. Sí, tal vez por la propia experiencia, ¿no? Porque tenía también que ver con el propio pensamiento. En realidad, esto fue un proceso, ¿no? Lo que fuimos viendo entonces fue lo que en realidad fue una iniciativa que trató de asumir un liderazgo para poder buscar la unidad a través del internacionalismo mismo, todo. Pero vemos que tuvo su limitación en cuanto a lo que es esto que fue la lucha constante, ¿no? Que fue política, social e ideológica, ¿no? Ahora hay una cosa, ¿no? El padre en la doctrina, cuando nos habla de las revoluciones, nos dice que hubieron revoluciones que se pusieron límite. Y nos dice que las revoluciones verdaderas serán aquellas que, no dice verdaderas, sino que la nueva revolución será de alcance planetario. O sea, que ya esos nacionalismos, esos que limitaban a las revoluciones que se impulsaron en ese tiempo tendrán que ser superados. Porque en los nuevos tiempos, los revolucionarios de la nueva era serán revolucionarios que tendrán un concepto mucho más planetario, ¿no?, de la patria y de lo que es el universo en sí y de lo que es la identidad misma de nosotros como seres, ¿no? Porque nosotros en realidad deberíamos de partir por preguntarnos de dónde venimos, por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Y la mayoría de nosotros, por lo menos nosotros gracias a la doctrina tenemos claro el punto de origen de donde venimos. Nuestro origen es solar, es cósmico, sabemos qué estamos haciendo en este planeta, para qué hemos venido, y se sobreentiende que entendemos también hacia dónde vamos o cómo es que estamos nosotros labrando nuestro futuro destino. Eso nos da ya un sentido a la vida, un propósito, ¿no? En el caso de aquellos que todavía no comprenden ni por qué están acá, ni para qué, ni hacia dónde van, hay una incógnita. Y eso se supera con el estudio, ilustrando la fe y preparándose para entender que lo único que puede garantizarle continuidad a la especie humana, hermanos, es una revolución de alcance planetario. Y eso solamente lo pueden hacer los humildes, o sea, los trabajadores, la gente más sufrida. Y es por eso que la doctrina se está expandiendo a nivel global, ¿no? Y será encarnada en su determinado momento por miles de hermanos, ¿no?, que harán posible la materialización de esa unidad. Unidad, hermano, que ya se está discutiendo desde el punto de vista humano como alternativa en algunos foros internacionales. O sea, como que se está recogiendo, por lo menos en germen, la idea, ¿no?, de la ciudadanía universal, ¿no?, de que en el fondo las fronteras han sido creadas para dividir, pero la derecha aprovecha con el tema esto de la globalización y de la intención de querer imponer un gobierno mundial, ¿no?, ciertos marcos que se dan, y ahí es donde nosotros tenemos que justamente diferenciar, así como tenemos que tener bien claro la diferencia que hay entre el feminismo y el machismo, que parecen iguales pero son lo opuesto en su dimensión ética y política. Tenemos que diferenciar esa globalización y todo lo que viene haciendo el imperio con la finalidad de imponer un gobierno, ¿no?, de un nuevo orden mundial para someternos, ¿no?, a una dictadura mundial. En el caso de lo que plantea el Padre Eterno, no nos plantea que los ricos sean
los que van a gobernar, las familias estas que hoy quieren gobernar el planeta, que son el Club Bilderberg, ¿no? Estas logias, estas élites que existen, sino lo que el padre nos plantea es globalizar la lucha para implantar un gobierno de trabajadores a nivel mundial, de trabajadores, de obreros, de obreras, de campesinos, ¿no? De pueblo, ¿no? Por supuesto, para abolir al capitalismo. Sí, y además de eso, el padre le da mucha importancia a lo que es el pensamiento que debe, y para lograr eso, y como consecuencia tener pues un comportamiento, es decir, una psicología apropiada para poder conseguir esa unidad planetaria, ¿no? Pero para eso el padre nos habla de que la forma de fe es muy importante, o sea, de qué manera el ser humano va a asumirlo, ¿no? Es con el propio pensamiento, o sea, la creencia que tiene respecto a lo que es unir al planeta y para qué, ¿no? Entonces, en el título 64, el padre nos habla de esto, dice: el que en su propia creencia y forma de fe no consideró al planeta entero como su propia patria, se perdió la sublime oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos, porque despreció un infinito puntaje de luz que correspondía al total número de moléculas de todo el planeta. Este infinito puntaje de luz era más que suficiente para que el espíritu volviera a entrar al reino de los cielos. El que prefirió como patria solamente a una nación, empequeñeció a su propio puntaje de luz. Escrito fue que solo Satanás divide, el extraño mundo dividido en naciones hizo la obra de Satanás, entonces, alfa y omega, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente tener en cuenta que todo proceso, que en este caso se busca, también en este caso la unidad planetaria, pero no se trata solamente de basarse, por ejemplo, las experiencias que han habido de quienes han buscado eso, a través de los procesos, hay que diferenciar las extrañas uniones que plantea el capitalismo, como la Unión Europea, que son más con fines comerciales y de intereses económicos, financieros, con la unidad que debe de proponer los trabajadores, ¿no? O sea, una cosa es impulsar la unidad de la clase trabajadora, que es una sola, a nivel universal, a nivel global, ¿no? Que es lo que nos plantea el creador, con las extrañas alianzas que se dan muchas veces por los grupos de poder que existen, ¿no? En el mundo, por los países hegemónicos que son los que controlan y velan por sus intereses. Y aquí lo que va a determinar que esto se haga una realidad es la filosofía del Padre. El Creador nos dice: solo un ideal común con nueva moral dará paz al mundo. ¿Y cuál es ese ideal que nos va a encauzar justamente a la unidad, ¿no? La unidad se dará bajo los principios justamente de esa moral que el Creador nos enseña en la ciencia celeste. Y por supuesto que irá haciendo elevar el nivel de conciencia de todos. Pero para que eso se dé en su determinado momento, se tiene que partir por lo microscópico, dice el Padre, ¿no? Por lo chiquitito. Y nosotros acá tenemos que impulsar la unidad de todas maneras, y no hay que olvidarnos que el Creador anuncia en la ciencia celeste que del Perú sale para el mundo la más grande revolución, que es la revelación misma, pero que también es el movimiento que emerge para que justamente se materialice esa ansiada unidad, ¿no? Hoy tuvimos una reunión justamente discutiendo y evaluando el tema de lo que significa la Alianza del Pacífico, UNASUR, Mercosur y un sinnúmero de cosas, y en realidad los aportes que nosotros tratamos de ir poniendo en la agenda de los movimientos sociales, porque es una discusión a nivel latinoamericano, parten por eso, ¿no? ¿Por qué no se logró formar ese bloque progresista en la región que planteaba en algún momento inclusive el mismo Chávez, con la creación del Banco del Sur y un sinnúmero de cosas, por el nacionalismo mismo, por los intereses de Estado que estaban primero en muchos países, que
si bien es cierto, eran parte de un bloque, pero cuyos intereses no eran los mismos, no tenían los, por ejemplo, en los primeros, digamos, de esta llamada movimiento progresista en América Latina, no todos tenían la misma iniciativa que impulsaba, digamos, Chávez en el tema de la unidad latinoamericana. Argentina y Kirchner se inclina hacia el lado de Venezuela porque Venezuela les apoya a salir del tema de endeudamiento que tenían con el Fondo Monetario Internacional, hicieron algunas alianzas, pero en el propósito de fortalecer la unidad latinoamericana, el socialismo, inclusive que se llamaba en ese momento del siglo XXI y todo eso, Kirchner nunca adoptó ni siquiera una postura progresista en ese sentido, ¿no? Simplemente velaba por sus intereses. Entonces, ¿cuántas veces se ha dicho que si, por ejemplo, en América Latina nosotros como bloque, ¿no? Impulsaríamos nuestra propia agenda, nos haríamos respetar más? Estados Unidos nos trató de agarrar en bloque para ahorrarse tiempo con el ALCA, no lo pudo, pero hoy lo ha venido haciendo exitosamente a través de los tratados de libre comercio y ahora con la llamada Alianza del Pacífico. Interesado en recuperar su territorio, ¿no? Su patrio trasero, ante el avance de China y Rusia también en la región. Entonces, ¿qué sacamos nosotros de esa situación? Muy poco, porque no son cambios que están dándose impulsados desde abajo, con ideales y bajo objetivos claros de hacer cambios, verdaderamente cambios, ¿no? En la forma inclusive de organización, de cómo está distribuido hasta el continente. Si tú recuerdas el mapa de hace algunas décadas, no existía Colombia, no existía Panamá. Claro. Y antes, si seguimos escarbando, no existía Bolivia era el Alto Perú. Entonces, si seguimos, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, lo cierto es que todo eso ha sido el proceso de desarrollo que se ha dado, impulsado por muchos intereses, que no han sido los de servir a los pueblos, sino intereses de familias, de grupos de poder que han logrado, pues, de potencias. En este caso el de Panamá está clarísimo, porque Panamá surge por los intereses que tenía el imperio norteamericano de apoderarse del canal de Panamá. Por eso sale Colombia, por eso sale Panamá, que era antes un pedazo de Colombia, ¿no? Entonces, la respuesta que el padre nos da en este caso es de que nosotros tenemos que superar todo eso, y que como trabajadores y trabajadoras del mundo tenemos que recuperar nuestra identidad y el ideal, pues, ¿no? El ideal común, ¿no? Con la nueva moral que el padre plantea, va a ir rompiendo, ¿no? Esos sesgos, esas limitaciones que no nos permiten, hermanos, salir adelante. Se habla, por ejemplo, de un nacionalismo, de un patriotismo que ha permitido, por ejemplo, en el caso nuestro, el ingreso de cuántas bases norteamericanas, de cuántas firmas de tratados de libre comercio, de un proyecto IRSA que es devastador para la región, que es un plan de dominación imperial, y eso prácticamente, hermanos, no ha habido patriotismo, no ha habido nacionalismo, ¿no? Simplemente ha pasado, se ha firmado y sigue vigente inclusive, y no hay el rechazo y el repudio que debería de haber, porque si hablamos, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, estamos hablando, pues, hermanos, de proyectos de recolonización, de zonas económicas especiales, de la presencia del Comando Sur, su configuración, que inclusive pone en peligro el destino de algunos países que podrían desaparecer de acuerdo a los planes geopolíticos que tienen algunos países que son bien allegados al imperio. Sí, el tema de la unidad latinoamericana, por ejemplo, es parte de todo un proceso en el cual hay muchas limitaciones, porque cuando se busca se busca la unidad a nivel de los países latinoamericanos. Bueno, las limitaciones principalmente están en lo que son las políticas económicas de cada país, ¿no? Y eso en realidad es algo que trunca. ¿Por qué? Porque
ahí es donde viene, no se pone de acuerdo y los intereses salen a relucir de cada, porque todos económicamente todos no son iguales, todos tienen de alguna forma una realidad. El tema entonces tiene que pasar por ejemplo, por cosas que en realidad hay una convicción de unidad. La lucha, por ejemplo, que establecen los pueblos, y ahí es donde tenemos que darle importancia. Entonces, por ejemplo, por las experiencias que han habido, creo que es muy importante, por ejemplo, cuando se habla de luchar contra los responsables de por qué estamos así, y los gobiernos que han sido puestos, ¿de dónde viene? Entonces, del imperialismo, ¿no? Claro, por ejemplo, con la llamada independencia, verdaderamente nos hemos independizado nosotros. No ha habido una verdadera independencia, ha habido cambio de patrones y en el fondo acabamos hoy siendo una colonia de un imperio como es el imperio norteamericano. Y yo me preguntaba, ¿no? O sea, tratando de filosofar un poco respecto a todo esto, si nosotros no apuntamos como especie humana a liberarnos de todas estas tremendas cargas que nos han impuesto, algunos dirán, no, pero es imposible pues que nosotros podamos vivir sin esta forma como nos han ordenado, nos han impuesto, porque inclusive a cada país nos imponen a nosotros nos han impuesto el sello de que somos un país minero, ¿no? A los ecuatorianos es un país bananero, exportador ¿no? Y así nos han puesto, ¿no? A cada uno de nosotros. Entonces yo me preguntaba si nosotros que somos la especie humana, que nos creemos lo más inteligentes, lo más ordenados, necesitamos de pasaporte, necesitamos de un montón de cosas, y las aves que cruzan todos los continentes, sí, y los elementos de la naturaleza no necesitan de pasaporte, no necesitan de un montón de cosas y viven tranquilos, ¿no? Inclusive vienen y nos pagan un impuesto y se van cuando les da la gana y todavía nosotros tenemos que cuidarlos. Claro. Entonces yo digo, o es una ilusión o no es una ilusión. O sea, por eso yo le decía, cuando uno muere, o sea, ¿dónde se ve el nacionalismo, por ejemplo? Cuando hay una guerra entre países hermanos, una guerra fratricida entre países hermanos. Hay curas de una nación echando agua bendita a sus tanques y al otro lado hay curas de la otra nación echando agua bendita a sus tanques. Los dos le están pidiendo al mismo Dios que proteja a sus ejércitos, ¿no? Los capellanes de un lado con su ejército y los capellanes de otro. O sea, ¿eso qué es? Es una tremenda contradicción, porque si somos uno solo, o sea, hasta en eso se ve cómo esa marca divide, ¿no? Entonces, por eso que lo que el Creador hace a través de este conocimiento de la ciencia celeste es volvernos a nuestra realidad. O sea, a entender, hermanos, que tenemos que luchar porque este mundo sea uno solo, una sola familia, porque eso es lo que somos verdaderamente. Somos una más de otras familias que no tienen los complejos que nosotros hemos adquirido, ¿no? O sea, tú ves a los perritos en la frontera, hermano, ellos no dicen que son bolivianos o peruanos, ¿no? Ni uno. Y nosotros, hermano, cuando yo estuve en Tabatinga, me acuerdo, en la frontera de Colombia, Perú y Ecuador, había una rayita que separaba Brasil de Perú. Hermano, tú estabas en el lado de acá, Perú, y estaba Colombia y Brasil. Nos fuimos a Colombia, a Leticia, íbamos a cruzar en Leticia todos hablan español. Cruzas al otro lado, cruzas la raya y todos están hablando portugués. O sea, la rayita nada más, esa rayita, ¿no? Pero ¿acaso los perros hablan uno en portugués y el otro perro habla en español? A ellos no les interesa, hermano, felices cruzan la frontera y... O sea, me refiero a los límites y a esas barreras que han inventado para dividirnos. Y son impuestas, ¿no? Y que inclusive luego son alimentadas con extrañas filosofías, ¿no? Y con el odio, inclusive, hacia nuestros propios hermanos. Porque a ellos les conviene estar divididos. Y yo digo, ese odio ellos lo fomentan a través de la falsa historia, con un montón de cosas, y luego ellos son los que hacen los tremendos negocios. Porque las oligarquías, en el caso de Perú y Chile, que hay una reseña histórica por el tema de la guerra, el Pacífico, un montón de cosas, cuando hay problemas, ¿quiénes se van a matar? Entre nosotros, el pueblo, los de abajo. Pero los de arriba, ¿tú crees que van a ir? Ellos siguen haciendo negocios. Y seguirán haciendo negocios, porque son socios. Ahora están haciendo tremendos negocios, ¿no? Entonces, toda esa situación, hermanos, muchas veces no se reflexiona. Y es por eso que lo que nosotros volvemos a lo siguiente,
como dice el Padre Eterno, debemos de impulsar esa revolución, primero en el intelecto, ¿no? En nuestra forma de vivir y entender eso. Si bien es cierto, hay que respetar, porque hay leyes, estamos sometidos a esas leyes, pero en el caso de los acontecimientos que se darán, que se desarrollarán, nosotros tenemos que ir rompiendo las fronteras. Por ejemplo, hermanos, en Europa no necesitan sacar pasaporte para ir a otros países. Claro, siendo capitalistas. Sí. Ellos ya superaron. Claro, pero eso lo han generado también con ciertos intereses. Claro, también, ¿no? sí, porque pero no todos los países europeos conforman. Claro, pero date cuenta, el pasaporte comunitario. Nosotros, por ejemplo, acá, ni la comunidad andina, la justa, ahora inclusive ya están perdiendo, algunos países ya se ha perdido lo de la comunidad andina, que antes con tu DNI nomás podías ir. Ahora ya el peruano para ir a Venezuela necesita pasaporte, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, se está, por los acontecimientos, se está limitando. Pero en el fondo, ¿cuánto se gasta en eso, hermano? Sí, por supuesto. O sea, ¿cuántos millones van destinados a eso? Son millones y millones que podrían destinarse a otras cosas, a una mejor infraestructura ferroviaria, porque nosotros deberíamos estar unidos con trenes, hermano, que deberían recorrer todo el continente, como con esos trenes que tienen en la China y vivir como hermanos, por lo menos este continente, pues, para empezar. Y después ya ir pensando en unirse con otros, ir rompiendo todas esas barreras, porque a eso tenemos que apuntar y aprender lo que nos dice el Creador y lo que nos dicen otros conocimientos, que hay civilizaciones más avanzadas que nosotros, que viven en mundos donde no existe ni siquiera el dinero y que han sabido organizarse respetando las leyes del cosmos, las leyes de la naturaleza, y que no se están matando entre ellos. Y es por eso que, como decía la película esta que la pasamos la vez pasada, de otros países, de otros mundos, son pocos los que quieren venir a la Tierra, porque no hay expectativas todavía en que nosotros cambiemos y seguimos siendo dominados por grupitos. Por grupitos, son familias, son unas cuantas familias de demonios bien astutos, ¿no? que son los que nos han dividido y nos dividen y nos manejan al antojo, crean religiones, crean infinitos organismos para mantenernos divididos, invierten millones de dólares para mantenernos divididos. Bueno, queridos hermanos, tenemos actividades este día domingo. No, mañana, hermano, yo me estoy olvidando. Mañana, el jueves. Mañana viene Guerra García, mañana le van a hacer preguntas, los hermanos se están alistando. Sí, el día jueves va a haber una interesante, hermanos, conferencia. Nosotros los invitamos, de verdad, a que vayan al local, porque va a estar un amigo, es un amigo, por supuesto, del movimiento nuestro, Julio Albites. Él es psicólogo y profesor universitario, magíster, profesor de la San Marcos y de otras universidades, y va a desarrollar un tema que es importantísimo: hegemonía cultural y la batalla de ideas. Es parte de la formación, es la segunda sesión de formación, encuentro de reflexión sobre solidaridad en nuestra América, y esperemos, pues, hermanos, que nos encontremos ahí el día jueves, ¿no? A las 5:30 de la tarde vamos a estar con la música, y luego viene la interesante conferencia de Julio Albites. No se pierdan esta conferencia, hermanos, el ingreso es libre. Esto se hace con la intención de ir fortaleciendo el nivel de conciencia de nuestro pueblo, así que los hermanos del movimiento y todos trataremos de estar presentes para poder aprender, discutir, porque va a ser una exposición no tan larga, pero que va a dar la posibilidad a las inquietudes, a despejar dudas, así que, hermanos, no se lo pierdan, ¿no? Este día jueves a las 5:30, Girón Callao 279, restaurante vegetariano, naturaleza y salud, hegemonía cultural y batalla de ideas. Repito, hegemonía cultural y batalla de ideas, expositor el hermano Julio Albites, magíster, psicólogo, profesor universitario, catedrático. Están cordialmente invitados este jueves 23 de agosto, queridos hermanos. Sí, importante, ¿no? Importante el tema, sobre todo porque el Padre Eterno también
nos hace ver lo importante que es desarrollar el conocimiento, ¿no? Y las ideas forman parte como unidades de ondas magnéticas que todo ser humano posee. Entonces, para que haya batalla de ideas tiene que haber lluvia de ideas también. Claro, Entonces, y el que se duerme, pues le ponemos silla caliente, ¿no? Entonces, ya saben, sí. ¿no? Para que se mantenga despierto. Entonces, hermanos, miren, las páginas de la Ciencia Celeste, www.cienciaceleste.com y www.alfayomega.com. Están cordialmente invitados a visitar estas dos páginas. Nos quedan unos minutos sobre el tema que estamos tocando. Si alguien desea hacer una inquietud, una pregunta, a muy buena hora, dar un aporte, porque como les decíamos, los cambios de todas maneras se van a dar. Nada es estático, todo el universo está en un constante cambio. Y dependiendo de cómo nosotros como especie humana despertemos, impulsaremos grandes cambios. Para eso se necesita la influencia de un pensamiento, de una doctrina, de una nueva luz como la que llega en estos tiempos por el Creador para impulsar estos cambios. Empecemos a trabajar por nosotros mismos. Estamos recontra divididos en nuestro país, ¿no? Recontra divididos. Por eso que este grupo de demonios que se creen dueños del país están haciendo con el país lo que le da la gana porque creen que es su chacra. Y nosotros, ¿cómo nos tienen? Drogados, enviciados, peleados entre nosotros, ¿no? Entonces, pues, hermanos, tratemos de fortalecerla, de forjar la unidad para poder, de manera conjunta, ir dando pasos para la mejora de todos y no de unos cuantos mafiosos que toda la vida han venido robándonos. 472-3110, 472-3184, 01-472-3383. Contestamos, Julio. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí. Hola, José Pérez de acá. A ver, hermano, adelante. En un periódico ruso, creo que es Sputnik, declaró Jacobo Roche que a partir del año 2020, 21 va a haber un colapso financiero. ¿Qué significa esto? Eso va a tener problemas en la banca, sobre todo, el dólar va a caer y algunos países van a tener consecuencias. Gracias. Ya, gracias, hermano. Sí, bueno, ya desde la crisis que el propio sistema tuvo desde el año 1987, después 2007, bueno, ya es parte del proceso de la caída del propio capitalismo, ¿no? ¿Tenemos otra llamada? Aló. Tenemos unos minutitos más. 472-3110, 472-3184 y al 01-472-3383. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí. Eduardo de San Juan del Pigancho. Adelante. Adelante, Eduardo. Sí. Vea, ustedes han tocado hace un rato el tema de los contratos ley que utilizan los alcaldes, ¿no? Y hace unos días, una semana creo, un poblador de aquí de San Juan del Pigancho llamó para informar sobre justamente la utilización de estos contratos ley en un terreno que hay aquí en el asentamiento humano Jesús Oropesa Chonta, ¿no? Se han unido la directiva de este asentamiento Jesús Oropesa con la municipalidad, es decir, con el alcalde y la empresa, y han hecho un convenio por el cual el terreno de aproximadamente 1 hectárea le han cedido a la empresa. Está invertido, ya está funcionando. El problema es que el convenio, el contrato va a durar 22 años. O sea, un terreno que era propiedad del pueblo de Jesús Oropesa Chonta, ahora es hermano de una empresa privada. Ese es el peligro de utilizar estos contratos de ley que benefician a la empresa privada. Gracias.
Ya, la siguiente comunicación. Para ver si nos centramos al punto. Aló, buenas noches. ¿Aló? ¿Se fue? A ver si intenta de nuevo. No nos queda todavía para una llamada. Sí, el Padre Eterno nos dice el problema. Aló, buenas noches. Buenas noches, hermano. Les pido a Felipe, hermano. Adelante, hermano. Quiero, en primer lugar, hermano, saludar a todos los que comparten todos los días este programa, hermano. Nosotros estamos aprendiendo mucho y ¿para qué? Agradecemos a Dios que esté aconteciendo esto, hermano. Hemos estado hoy día pendientes de todo el programa y hemos sacado lección y obviamente también quienes discrepan de manera totalmente desafortunada, hermanos, que esperemos que al fin y al cabo ellos entiendan que están equivocados cuando opinan de una manera totalmente imprudente, desafortunada, como lo recalco. Acá en Piura, solamente en Piura, esto con la fiesta electoral, entre comillas, fiesta electoral, en un distrito solamente 17 candidatos en un distrito, a mi hermano. ¿En qué distrito, hermano? Entonces, ¿cómo es posible así? Felipe, ¿en qué distrito es? ¿En qué distrito? Acá en el distrito 26 de octubre, que pertenece a Piura, ¿no? A la provincia de Piura. Es un distrito reciente que tiene recién 5 años de creado y ya todo... Sí, ni yo lo conozco. Contienda simplemente por acceder a la alcaldía del distrito. Qué terrible. Eso de verdad es una ironía. Sin embargo, ahí estamos nosotros sabiendo cómo es posible que al pueblo de Dios se le divide de tal manera, pero persistimos en la unidad, hermano, que es lo más ideal. Qué bien, Felipe. Necesitamos trabajar, hermanito Carlos. Bendiciones, hermano Felipe, y lo mejor para ustedes en todo ese esfuerzo tremendo que están haciendo por allá. Y a todos, saludo a Diego. Diego está compartiendo la doctrina por ahí, Dieguito, felicitaciones a Dieguito de Sechura. Yo le he dicho que voy a ir, y si quiere vamos, Julio, voy a ir porque quieren un baño ahí en esa lancha que tiene Diego, para bañarnos en el mar de Sechura. Bueno, queridos hermanos, de todas maneras hay que ir al norte. Hoy día nos llamaron a su hermano de Trujillo para ir a Pacasmayo a visitar al cantor del pueblo, que está por allá, y llevarle el material y todo para ver el tema de la organización. Bueno, queridos hermanos, gracias a todos. Ojalá que reflexionemos de la importancia, hermano, de buscar la unidad, ¿no? Ojalá que los frentes que están en formación en los distritos sean bien conducidos, se hagan con las mejores intenciones. Hay que estar bastante atentos a los que se infiltran para dividir. Esos no siempre aparecen por ahí. Será hasta el día de mañana, estimados hermanos, que tengan muy buenas noches, y si el Padre lo permite, 8 de la noche estaremos con la entrevista pactada, y esperamos, pues, hermanos, contar con ustedes también el día jueves. Ya saben, jueves a las 5:30 de la tarde, en esta gran actividad que se va a hacer, hermanos, como parte de la formación de nuestro pueblo. Buenas noches. Permiso. Avanzamos juntos. Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Atención, hermanos, amigos, el restaurante vegetariano